No eres mi hijo, Gabriel. Y esta noche voy a arrancarte el apellido Santoro delante de todos. Gabriel Santoro regresó a la mansión familiar sin pedir perdón, sin pedir herencia y sin esperar amor. Pero su padre, Alejandro, había preparado una humillación pública para borrarlo de la familia frente a empresarios, periodistas y parientes que llevaban años llamándolo bastardo en silencio. Lo que nadie sabía era que la madre de Gabriel había dejado una verdad escondida antes de morir. Y cuando aquella verdad empezara a respirar bajo los mármoles de la casa Santoro, el hombre que gritó, «No eres mi hijo», tendría que aprender a arrodillarse ante la sangre que había negado. El salón principal de la mansión Santoro estaba lleno de copas altas, trajes oscuros, vestidos de seda y sonrisas calculadas cuando Alejandro levantó la voz frente a todos. No lo hizo desde la rabia improvisada, sino desde una crueldad antigua, entrenada durante años. Gabriel estaba a 3 metros de él, con el abrigo todavía húmedo por la llovizna de Madrid y una serenidad que parecía insultar más que cualquier palabra. A su alrededor, los invitados dejaron de fingir que no escuchaban. Claudia, la segunda esposa de Alejandro, apretó la mano de Daniel con una ternura demasiado teatral, mientras los fotógrafos bajaban lentamente sus cámaras, como si supieran que estaban ante una escena capaz de destruir una familia entera. Alejandro señaló a Gabriel con el dedo y dijo, con la mandíbula dura, «No vuelvas a entrar en esta casa creyendo que tienes derecho a mirarnos de frente». Gabriel no respondió de inmediato. Solo miró los retratos antiguos de la pared, el rostro de su madre Elena entre sombras doradas. Y luego volvió los ojos hacia su padre. «No vine a suplicar», dijo. «Entonces viniste a robar», escupió Alejandro. «Vine a devolver algo que nunca supiste cuidar». El silencio cayó tan pesado que hasta el cuarteto de cuerda dejó de tocar sin que nadie se lo pidiera. Era la gala del 40º aniversario del Grupo Santoro, una noche diseñada para celebrar poder, continuidad y apellido. Alejandro había invitado a socios de hoteles, accionistas de bodegas, periodistas económicos y viejos amigos de la familia para anunciar que Daniel sería nombrado heredero ejecutivo. Todo debía parecer impecable, todo debía oler a victoria. Pero la llegada de Gabriel había abierto una grieta en la fachada perfecta de la mansión. Daniel, con su traje azul oscuro y una copa intacta en la mano, inclinó la cabeza hacia él y murmuró, «Siempre eliges el peor momento para aparecer». Gabriel lo miró con una calma que Daniel no soportaba. «No elegí un momento. Me invitaron». Claudia soltó una risa suave, venenosa, y dijo, «Nadie de esta familia te invitó, querido». Entonces Gabriel sacó del bolsillo interior de su abrigo una tarjeta blanca con el sello de la oficina legal Montiel y Asociados. «Tu madre, sí», respondió, mirando a Alejandro. «Antes de morir, dejó instrucciones para esta noche». Alejandro cambió de color apenas un instante, tan rápido que muchos no lo notaron. Claudia sí. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el brazo de Daniel. Y Daniel, que no entendía del todo el temor de su madre, solo sintió una punzada extraña en el estómago. El nombre de Elena no se pronunciaba en aquella casa desde hacía años, salvo cuando Alejandro bebía demasiado y se encerraba en la biblioteca. Para todos, Elena había sido la esposa hermosa, discreta y enferma, que murió dejando una sombra incómoda. Para Alejandro, había sido algo peor la mujer que creyó amar y la mujer que creyó que lo había traicionado. Por eso, cuando Gabriel puso aquella tarjeta sobre una mesa de cristal, Alejandro dio un paso hacia él y dijo con una voz baja, más peligrosa que el grito anterior, «No uses el nombre de tu madre para ensuciar esta noche». Gabriel apretó la mandíbula. «La ensuciaste tú cuando convertiste su funeral en mi expulsión». Algunas mujeres mayores desviaron la mirada. Un accionista tosió. El abogado de la familia, sentado al fondo, dejó de respirar por un segundo. La memoria atravesó a Gabriel como un cuchillo breve. Tenía 17 años cuando Alejandro le ordenó salir de la casa después del entierro de Elena.
Recordaba el olor a lirios, la alfombra mojada por los zapatos de los asistentes, las manos frías de su madre dentro del ataúd y la voz de su padre diciendo: «Desde hoy, no uses más mi apellido». Gabriel no lloró aquella tarde porque ya había llorado todo en la habitación del hospital donde Elena le había acariciado la mejilla por última vez. «No odies demasiado, hijo», le había susurrado ella. El odio también encadena. Durante años, él creyó que no la había obedecido. Trabajó en silencio. Estudió de noche. Aceptó empleos humillantes. Aprendió de finanzas, de contratos, de pérdidas y de la forma en que los hombres ricos esconden sus miedos detrás de palabras elegantes. Cuando volvió a mirar a Alejandro en el salón, ya no era un muchacho expulsado con una maleta vieja. Era un hombre capaz de sostener la mirada del padre que había elegido no creerle. Alejandro levantó la copa que tenía en la mano, pero no bebió. Su orgullo necesitaba público, y aquella noche tenía más público del que habría imaginado. «Escuchen todos», dijo, elevando la voz para que hasta los camareros junto a las puertas pudieran oírlo. «Este hombre que se hace llamar Gabriel Santoro no tiene derecho a mi nombre, ni a mi casa, ni a mi empresa. Durante años permití que conservara un apellido por respeto a la memoria de una mujer muerta, pero la paciencia también tiene límites». Gabriel sintió que algo se rompía en el pecho, no porque no hubiera escuchado versiones de aquella frase antes, sino porque una parte absurda de él todavía había esperado que Alejandro no llegara tan lejos. Claudia bajó los ojos con falsa tristeza. Daniel se irguió, disfrutando de la escena más de lo que quería admitir. «Di la verdad completa», dijo Gabriel. Alejandro se giró hacia él. «La verdad es que no eres mi hijo». Gabriel dio un paso, no hacia su padre, sino hacia el retrato de Elena. «No, la verdad es que nunca tuviste valor para comprobar si lo eras». Aquel golpe no levantó voces, pero cambió el aire. Alejandro tensó los hombros. Ricardo Santoro, hermano menor de Alejandro, apareció entonces junto a la entrada de la biblioteca, con una sonrisa demasiado tranquila y un vaso de whisky en la mano. Había llegado tarde, como siempre, y sin embargo parecía saber exactamente qué parte de la historia se estaba contando. «Gabriel», dijo con voz amable, «hay heridas que conviene no abrir frente a desconocidos». Gabriel giró apenas la cabeza. Algunas heridas se pudren porque la familia las llama secretos. Ricardo sostuvo su sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. Claudia intercedió con dulzura calculada a Alejandro. «Por favor, no le des más importancia. Esta noche es de Daniel». Al escuchar su nombre, Daniel avanzó un paso y habló por primera vez con una seguridad aprendida en colegios caros y reuniones privadas. «Mi padre ya decidió. Yo asumiré la dirección ejecutiva. Tú solo vienes a manchar lo que nunca construiste». Gabriel lo miró con una tristeza breve. «Eso te hicieron creer». Daniel abrió la boca para responder, pero Claudia lo detuvo con una mirada rápida, casi desesperada. Valeria Ríos observaba desde el extremo opuesto del salón, junto a una columna de mármol, vestida con un traje negro sencillo que la hacía parecer más una sombra legal que una invitada. No era parte de la familia, pero la oficina Montiel la había enviado con una instrucción precisa: entregar un documento solo si Gabriel era negado públicamente por Alejandro Santoro. Hasta ese momento, ella había dudado de que un padre pudiera humillar así a un hijo delante de tantos testigos. Ahora ya no dudaba. En su bolso llevaba una copia sellada de la última voluntad privada de Elena. No un testamento completo, sino una carta de activación vinculada a una disputa de identidad. Valeria vio cómo Gabriel mantenía las manos quietas, aunque los nudillos le habían palidecido. Vio también algo que los demás ignoraban. Alejandro evitaba mirar demasiado tiempo los ojos de Gabriel. No por odio, por miedo, porque esos ojos grises, fríos y obstinados, eran los mismos de los Santoro antiguos, los mismos del retrato del fundador que presidía la escalera principal. Alejandro, sintiendo que el control empezaba a resbalarle,
Hizo un gesto al jefe de seguridad. 2 hombres se acercaron con discreción. La humillación debía terminar con Gabriel fuera de la mansión, como había terminado años atrás. Pero Gabriel no se movió. Sacó del abrigo un sobre color marfil, envejecido en los bordes, y lo sostuvo entre 2 dedos. El sello de cera llevaba las iniciales de Elena. Esa simple visión hizo que Claudia perdiera por un instante su máscara. Su rostro se tensó, y Ricardo dejó de sonreír. Alejandro vio el sobre, y la furia se le mezcló con algo más antiguo, más íntimo. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Gabriel respondió sin levantar la voz: de la única persona que nunca me pidió que dejara de ser su hijo. Alejandro dio otro paso. Dámelo. Gabriel negó despacio. No. Hoy no viniste a escuchar. Viniste a condenar. Entonces dejó el sobre la mesa, junto a la tarjeta legal. Pero mantuvo la mano encima, y una condena pública merece una respuesta pública. Los murmullos crecieron como una corriente bajo el techo alto. Algunos invitados ya grababan con sus teléfonos, fingiendo mirar mensajes. Daniel notó la ansiedad de su madre y susurró: ¿qué hay en ese sobre? Claudia no contestó. Su mundo se había construido sobre una mentira vieja. Y las mentiras viejas tienen una debilidad terrible. No soportan los papeles guardados por los muertos. Alejandro extendió la mano para tomar el sobre, pero Gabriel lo retiró antes de que sus dedos lo tocaran. No tienes derecho, dijo Gabriel. Alejandro, rojo de ira, perdió por completo el barniz de empresario elegante. Yo te di techo, comida y nombre hasta que descubrí lo que eras. Gabriel sintió el golpe, pero no retrocedió. Me diste techo mientras mi madre vivía. Después me diste una puerta cerrada. Alejandro respiró con violencia. Porque no eras mío. Gabriel inclinó la cabeza apenas, como si aceptara el impacto final. Luego dijo: entonces repítelo, mirando su retrato. Alejandro no quiso, no pudo, y aquel segundo de cobardía fue más revelador que cualquier confesión. Valeria avanzó entonces entre los invitados, rompiendo la geometría perfecta de la gala. Todos la miraron, porque no parecía tener miedo de nadie. Se detuvo junto a Gabriel y abrió su cartera. Señor Santoro, dijo con voz clara, dirigida a Alejandro. Mi nombre es Valeria Ríos. Represento la custodia legal de ciertos documentos dejados por doña Elena Márquez de Santoro antes de su fallecimiento. Claudia dio un paso adelante. Esto es ridículo. No puede interrumpir un evento privado con amenazas legales. Valeria la miró con educación fría. No es una amenaza. Es una condición que acaba de cumplirse. Alejandro apretó los labios. ¿Qué condición? Valeria sacó una hoja sellada. La negación pública de la filiación de Gabriel Santoro. La frase atravesó el salón como una campana. Gabriel cerró los ojos un instante, no por sorpresa, sino porque al fin entendió que su madre había previsto incluso esa crueldad. Elena no solo lo había amado, lo había protegido desde una tumba donde nadie podía callarla. Alejandro miró la hoja, luego a Gabriel, luego a Claudia. Por primera vez en la noche, no encontró un enemigo claro al que atacar. Ricardo se acercó con calma y dijo: hermano, no permitas que un despacho de abogados convierta una celebración en un circo. Pero su tono tenía prisa, demasiada prisa. Gabriel lo notó. Valeria también. Alejandro recuperó parte de su dureza y preguntó: ¿qué quieren? Gabriel respondió antes que Valeria: nada tuyo. Esa frase, simple, why, seca, pareció herir más a Alejandro que cualquier insulto. Entonces vete. Gabriel tomó el sobre de Elena y lo guardó de nuevo. Me iré, pero mañana, cuando tus abogados lean lo que mi madre dejó firmado, ya no podrás fingir que esto fue solo una escena incómoda. Daniel soltó una risa nerviosa. ¿De verdad crees que un papel va a cambiar? La sangre. Gabriel lo miró con una calma triste. No, Daniel. La sangre ya cambió todo hace años. Lo que falta es que ustedes dejen de mentir sobre ella. Cuando Gabriel caminó hacia la salida, nadie intentó detenerlo, ni siquiera los guardias. Había algo en su espalda recta,
en su silencio, en la forma en que no se llevó ninguna copa rota ni ningún gesto desesperado que hizo que la mansión pareciera más pequeña. Alejandro permaneció inmóvil bajo la lámpara de cristal, rodeado de gente que ya no sabía si felicitarlo, consolarlo o alejarse de él. Claudia se acercó y le susurró: «No permitas que ese muchacho destruya todo lo que construiste». Pero Alejandro no la escuchaba del todo. Miraba el retrato de Elena. Durante años había convertido su dolor en sentencia, su orgullo en prueba y su sospecha en ley familiar. Sin embargo, aquella noche, al ver a Gabriel cruzar la puerta con la misma dignidad silenciosa de su madre, una grieta se abrió en un rincón que Alejandro creía muerto. No era arrepentimiento todavía. Era peor. Era duda. Afuera, bajo la entrada iluminada de la mansión, Gabriel se detuvo un momento antes de bajar los escalones. Valeria salió tras él, guardando los documentos contra su pecho para protegerlos de la lluvia fina. «Tu madre sabía que esto podía pasar», dijo ella. Gabriel soltó una risa sin alegría. «Mi madre conocía mejor a mi padre que él mismo». Valeria lo observó con una mezcla de respeto y compasión. «Mañana se abrirá el primer documento. Después de eso, no habrá vuelta atrás». Gabriel miró hacia las ventanas altas del salón, donde las sombras de su familia seguían moviéndose como figuras atrapadas dentro de una vitrina. Pensó en Elena, en sus manos frías, en el apellido que le habían querido arrancar y en la palabra hijo convertida en arma. «No busco volver», dijo al fin. «Solo quiero que deje de usar una mentira para justificar lo que me hizo». Valeria asintió. Detrás de ellos, en la mansión, Alejandro seguía mirando el retrato de Elena sin saber que la verdadera caída de los Santoro no había empezado con el regreso de Gabriel, sino con el día en que un padre creyó más en un papel manipulado que en los ojos de su propio hijo. La oficina de Montiel y Asociados no tenía el brillo de la mansión Santoro, pero en sus paredes antiguas había una clase de poder que no necesitaba lámparas de cristal. Gabriel llegó poco antes de las 9 de la mañana, con el mismo abrigo oscuro de la noche anterior y una expresión que parecía no haber dormido. Valeria lo esperaba en una sala privada, con una carpeta azul sobre la mesa y 2 cafés que ya se habían enfriado. «Tu madre vino aquí 3 veces antes de morir», dijo ella sin rodeos, porque entendía que los hombres como Gabriel no soportaban la compasión lenta. Gabriel dejó el abrigo en el respaldo de una silla, pero no se sentó. «Mi madre estaba enferma». Alejandro decía que ya confundía recuerdos. Valeria abrió la carpeta con cuidado. No confundía nada. Estaba asustada, pero era precisa. Sabía nombres, fechas, movimientos de dinero y, sobre todo, sabía que alguien había usado una prueba de ADN para destruirte. Gabriel bajó la mirada hacia los papeles. Durante años había imaginado a Elena como una mujer derrotada por la tristeza. Aquella mañana descubrió algo peor y más hermoso: su madre había luchado hasta el final sin que nadie la viera. Valeria deslizó la primera hoja hacia él. No era una revelación completa, sino una carta breve, escrita con la letra elegante de Elena. Gabriel reconoció de inmediato la inclinación de algunas palabras, la forma en que su madre unía las letras cuando tenía prisa. Si Alejandro vuelve a negar públicamente a Gabriel, entréguese esta documentación y actívese la revisión de filiación bajo custodia independiente. Leyó Valeria en voz baja. Gabriel cerró los ojos un segundo. Ella sabía que él lo haría. Valeria asintió. No quería obligarte a vivir peleando por un apellido, pero tampoco quería que una mentira quedara como verdad oficial. Gabriel tocó el borde de la hoja sin atreverse a tomarla. «¿Por qué no me lo dijo?». La pregunta salió más rota de lo que él esperaba. Valeria lo miró con firmeza. «Porque eras un chico de 17 años que acababa de perder a su madre. Tal vez quiso darte tiempo para convertirte en alguien que pudiera soportar esta guerra». Gabriel abrió los ojos, y por primera vez desde la gala, su rabia pareció cansancio. «Me dejó solo». Valeria respondió, sin suavizar demasiado: «Te dejó protegido. No es lo mismo, aunque duela igual». Mientras Gabriel leía en silencio,
La mansión Santoro amanecía con las cortinas cerradas y el aire intoxicado por la noche anterior. Alejandro no había dormido en su habitación, sino en la biblioteca. Rodeado de vasos sin terminar y documentos que no llegó a leer, Claudia entró sin hacer ruido, vestida de blanco, impecable, como si la humillación pública hubiera sido solo un malentendido social. Los periódicos digitales ya hablan de la discusión. Dio, dejando una tableta sobre el escritorio. Alejandro no la tocó. No fue una discusión. Claudia se acercó con cuidado. Fue un ataque de Gabriel. Eso es lo que debemos decir. Alejandro levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, no de llanto, sino de una furia que había empezado a volverse contra sí misma. ¿Por qué Elena dejó documentos con Montiel? Claudia sostuvo su mirada apenas un segundo antes de mirar hacia la ventana. Porque Elena era desconfiada. La enfermedad la volvió así. Alejandro golpeó suavemente la mesa con los dedos. No hables de ella como si no la hubieras odiado. Claudia sonrió con tristeza fingida. Yo no la odié, Alejandro. Solo viví bajo su sombra. En otro ala de la casa, Daniel intentaba convencerse de que todo seguía bajo control. Tenía 30 años. Educación impecable, amistades útiles y la seguridad de quien había crecido, oyendo que el mundo se ordenaría para recibirlo. Pero esa mañana, mientras revisaba mensajes de socios y periodistas, notó que algunos ya no preguntaban por su nombramiento, sino por Gabriel. Su nombre aparecía en titulares discretos, cargados de veneno disputa familiar. Heredero rechazado. Documentos de Elena Santoro. Daniel lanzó el teléfono sobre la cama. Claudia entró sin llamar y cerró la puerta detrás de ella. No contesta nadie, ordenó. Daniel se volvió hacia ella. ¿Qué hay en esos documentos? Mamá. Claudia no respondió de inmediato. Se acercó a él. Le acomodó la solapa de la chaqueta como cuando era niño y dijo, «Nada que pueda quitarte lo que es tuyo». Daniel se apartó. Eso no es una respuesta. La mirada de Claudia se endureció. Tu padre está débil. Gabriel va a intentar usar esa debilidad. Tú no puedes permitirlo. Daniel tragó saliva. ¿Y si tiene algo real? Claudia le tomó el rostro con ambas manos. Lo real es el poder. Hijo. Lo demás se interpreta. En la oficina de Valeria. Gabriel revisaba ahora una copia antigua del informe de ADN que Alejandro había usado para expulsarlo. El papel llevaba sellos, firmas y números técnicos. Pero Valeria señaló una línea casi escondida. Aquí está el problema. La muestra atribuida a Alejandro no fue tomada en presencia del laboratorio. Fue entregada por un tercero autorizado. Gabriel levantó la cabeza. ¿Quién? Valeria abrió otra hoja. Ricardo Santoro. El nombre quedó suspendido entre ambos, como una pieza que por fin encontraba su lugar. Gabriel recordó a Ricardo en el funeral de Elena. Una mano sobre el hombro de Alejandro. Una voz suave diciendo que a veces la verdad era cruel, pero necesaria. Recordó también cómo Ricardo había sido el único adulto que no parecía sorprendido cuando Alejandro lo expulsó. Mi tío siempre estuvo allí, murmuró. Valeria asintió. Y aparece en demasiados documentos. No solo en el ADN, también en movimientos corporativos de los últimos años. Gabriel se quedó inmóvil. ¿Qué movimientos? Valeria abrió una segunda carpeta. Esta vez Roya. El grupo Santoro tiene pérdidas que no encajan con sus ingresos. Empresas proveedoras. Contratos inflados. Préstamos cruzados. Muchas rutas terminan cerca de Ricardo. Gabriel soltó una risa seca. Así que, mientras mi padre me llamaba impostor, el verdadero traidor comía en su mesa. La frase parecía suficiente para empujar a cualquiera hacia la venganza. Pero Gabriel no se movió con la rapidez que Valeria esperaba. Caminó hasta la ventana y miró la calle estrecha. Los taxis, los empleados de oficina cruzando con prisa. La vida normal de Madrid, ajena a los apellidos rotos. Si esto es cierto, el grupo está en peligro. Dio. Valeria frunció el ceño. Gabriel, anoche te humillaron delante de medio Madrid.
No tienes obligación de salvarlos. Él no la miró. No quiero salvarlos a ellos. Valeria entendió antes de que él terminara. Quieres salvar lo que construyó tu madre. Gabriel asintió lentamente. Elena no había figurado como presidenta ni como ejecutiva estrella, pero él recordaba noches en que ella revisaba balances junto a Alejandro, corregía decisiones. Negociaba con bancos desde la discreción de una esposa a la que todos subestimaban. Mi madre sostuvo esa empresa cuando Alejandro solo sabía expandirse por orgullo. Dio, si Ricardo la vacía, también borra su trabajo. Valeria cerró la carpeta con suavidad. Entonces, debes elegir bien. Si atacas demasiado pronto, Claudia y Ricardo destruirán pruebas. Si esperas demasiado, pueden culparte a ti. Gabriel volvió hacia ella. Ya me culpan de existir. Una acusación más no me asusta. Esa tarde, Alejandro convocó a sus asesores más cercanos en la sede principal del Grupo Santoro, un edificio moderno en el Paseo de la Castellana, donde el apellido familiar brillaba en acero sobre la entrada. Claudia insistió en acompañarlo, y Daniel ocupó la silla a su derecha como si el anuncio de la noche anterior siguiera intacto. Ricardo llegó último, sonriente, con una carpeta de cuero y una calma que irritó a Alejandro. Tenemos que controlar el daño, dijo Ricardo. La narrativa debe ser sencilla. Gabriel apareció para chantajear a la familia con papeles sentimentales. Alejandro miró a su hermano. Sentimentales. Ricardo dejó la carpeta sobre la mesa. Elena era querida, pero llevaba años frágil. Nadie serio va a tomar sus cartas como prueba. Alejandro sintió un rechazo súbito ante esa frase. Había usado el mismo argumento durante años, pero escucharlo en boca de Ricardo le pareció indecente. Claudia intervino con rapidez. Lo importante es proteger a Daniel. La transición debe adelantarse. Daniel enderezó la espalda. Puedo asumir esta semana. Alejandro lo observó. Quería sentir orgullo. En cambio, sintió un vacío extraño. No firmaré nada hasta hablar con Montiel, dijo al fin. Claudia giró hacia él como si acabara de traicionarla. Alejandro, eso es exactamente lo que Gabriel quiere. La tensión en la sala subió de golpe. Ricardo fue el primero en recuperar la sonrisa. Hermano, no necesitas hablar con abogados que claramente están jugando para el otro lado. Ya hubo una prueba. El asunto quedó cerrado hace años. Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa. La muestra de esa prueba la entregaste tú. El silencio fue inmediato. Daniel miró a Ricardo, luego a su madre. Claudia no parpadeó, pero su rostro perdió un poco de color. Ricardo soltó una risa breve. Claro, tú estabas destruido. Elena acababa de morir. Me pediste ayuda. Alejandro lo miró como si intentara recordar una escena enterrada bajo capas de alcohol. Duelo y rabia. No recuerdo haberte pedido eso. Ricardo inclinó la cabeza. Comprensivo. No recuerdas muchas cosas de esos días. Claudia puso una mano sobre el brazo de Alejandro. No te hagas daño volviendo a esa época. Él retiró el brazo. El gesto fue pequeño, pero Claudia lo sintió como una amenaza. Daniel también. Por primera vez, el heredero elegido vio una grieta entre su madre y el hombre que le había dado apellido. Mientras tanto, Gabriel aceptó reunirse con un antiguo analista financiero del grupo en una cafetería discreta cerca de Chamberí. El hombre se llamaba Martín Salcedo y había trabajado con Elena años atrás. Llegó nervioso, con un maletín viejo y la mirada de quien ha sobrevivido demasiado tiempo callando. Tu madre me salvó el empleo una vez, dijo, antes de sentarse. Yo debí hablar cuando te echaron. Gabriel no le ofreció absolución. Entonces habla ahora. Martín sacó varios estados de cuenta impresos y los colocó entre las tazas. Hace 5 años empecé a notar pagos duplicados a consultoras sin personal real. Cuando pregunté, Ricardo me envió a una filial menor y luego me jubiló anticipadamente. Gabriel revisó las hojas. Los números no eran enormes de forma aislada, pero juntos formaban una hemorragia silenciosa. Alejandro lo sabía, Martín negó.
Alejandro veía lo que Ricardo y Claudia querían que viera. Tu padre no es inocente. Gabriel. Pero fue ciego de una manera muy conveniente para otros. Esa frase molestó a Gabriel más de lo esperado, porque habría un espacio incómodo entre la maldad y la estupidez, entre la culpa de Alejandro y la manipulación de quienes lo rodeaban. Al anochecer, Valeria recibió una llamada anónima en su despacho. No había gritos ni insultos, solo una voz masculina, baja y cuidadosamente distorsionada. Dígale a Gabriel Santoro que deje de remover tumbas. Algunas madres descansan mejor cuando sus hijos no preguntan demasiado. Valeria no respondió de inmediato. Activó la grabadora del móvil con un gesto aprendido y mantuvo la voz estable. Las amenazas también dejan rastro. Al otro lado hubo una pausa. No es una amenaza, es un consejo profesional. La llamada terminó. Cuando Gabriel llegó minutos después, ella le reprodujo el audio. Él lo escuchó sin cambiar de expresión, pero sus ojos se volvieron más fríos. Ricardo. Dio. Valeria no estaba tan segura. Puede ser alguien enviado por él. Por Claudia. Gabriel tomó la grabación y la envió a una dirección segura. Entonces, ya tienen miedo. Valeria cruzó los brazos. El miedo vuelve torpes a algunos y peligrosos a otros. No confundas una grieta con una victoria. Gabriel la miró. Y por primera vez le habló sin armadura completa. No sé hacer esto de otra manera. Valeria bajó la voz. Aprende. Tu madre no guardó estos documentos para que te destruyeras con ellos. Aquella misma noche, Alejandro regresó solo a la mansión y entró en la antigua habitación de Elena, cerrada desde hacía años. Claudia había querido convertirla en salón de lectura, pero él nunca se lo permitió. Tampoco había tenido valor para entrar. El cuarto olía a madera cerrada y perfume antiguo. Apenas un fantasma. Sobre el tocador seguía una caja de plata con pendientes que Elena usaba en cenas importantes. Alejandro la abrió y encontró dentro una fotografía doblada. Era una imagen de Gabriel a los 10 años, sentado junto a Elena en los jardines de la finca, con una sonrisa tímida y los ojos grises mirando a la cámara. Alejandro se sentó lentamente en la cama. Durante años había odiado esos ojos porque le recordaban una pregunta que nunca quiso responder. Ahora, bajo la luz amarilla de la lámpara, entendió algo que le heló la sangre. No había dejado de mirar a Gabriel porque no se pareciera a él, sino porque se parecía demasiado a todo lo que Alejandro había perdido. Desde la puerta, Claudia lo observó en silencio. No entró, no preguntó. Solo comprendió que la mentira que la había protegido durante años acababa de empezar a respirar. Al día siguiente, Valeria obtuvo la confirmación que necesitaba para dar el siguiente paso. El laboratorio original ya no existía bajo el mismo nombre. El médico que firmó el informe había muerto, y los archivos físicos habían sido trasladados a una empresa de custodia documental en las afueras de Madrid. Pero había un registro digital. La muestra atribuida a Alejandro había sido recibida sin cadena presencial completa, entregada por Ricardo Santoro y validada con una autorización interna firmada por un asistente que desapareció del país 3 meses después. Gabriel escuchó todo de pie, con las manos apoyadas en la mesa. Eso no prueba que soy su hijo. Dio. Valeria asintió. No. Pero prueba que la prueba que usaron para negarte no era limpia. Gabriel respiró hondo. Afuera. La ciudad seguía funcionando como si la verdad no estuviera a punto de partir una familia en dos. Entonces buscamos una muestra nueva. Dio. Valeria lo miró con gravedad. No bastará con sangre. Necesitamos legalidad, testigos y una razón pública para exigirla. Gabriel entendió antes de que ella terminara. Alejandro tendrá que volver a negarme. Valeria no sonrió. ¿Y esta vez? Si lo hace, tu madre habrá dejado la puerta abierta para que la sangre responda. La reunión extraordinaria del Grupo Santoro fue convocada con una rapidez que olía a pánico disfrazado de eficiencia. A las 8 de la mañana, los directores de área, 3 accionistas principales, el equipo jurídico interno y varios miembros de la familia
ya ocupaban la sala de juntas del edificio central. La mesa larga de nogal reflejaba rostros tensos y vasos de agua que nadie tocaba. Daniel presidía la cabecera con un traje gris impecable. Aunque sus dedos tamborileaban contra la carpeta que Claudia le había preparado durante la madrugada, Alejandro llegó último, más pálido de lo habitual, y no se sentó de inmediato. Miró la silla vacía al otro extremo, como si esperara ver allí a Gabriel sin querer admitirlo. Ricardo, en cambio, sonreía con esa serenidad de los hombres que creen haber cerrado todas las puertas antes de iniciar un incendio. «Empecemos», dijo Daniel, intentando sonar como el heredero que todos esperaban. Claudia inclinó el rostro hacia él y murmuró: «Firme, hijo, hoy no se duda». Alejandro escuchó aquella frase y sintió un malestar difícil de nombrar. Durante años había confundido la firmeza con la crueldad. Esa mañana, ambas palabras empezaban a parecerle demasiado parecidas. Daniel abrió la carpeta y proyectó en la pantalla una serie de gráficos sobre la caída de confianza de socios, la filtración de la gala y el riesgo reputacional de la disputa familiar. Todo estaba diseñado para llegar a una conclusión simple: Gabriel era una amenaza externa que debía ser neutralizada. «El señor Gabriel Márquez», dijo Daniel, usando el apellido materno con deliberada frialdad. «Ha iniciado una campaña para desestabilizar el grupo justo antes de una transición ejecutiva aprobada por esta familia». Una directora financiera frunció el ceño. «No teníamos constancia formal de esa transición aprobada». Claudia la miró como si hubiera cometido una falta de educación. La aprobación familiar es suficiente en una empresa nacida de una familia. Gabriel entró justo entonces, acompañado por Valeria, y la puerta se cerró detrás de ellos con un sonido seco. Nadie lo había anunciado, pero nadie se atrevió a pedirle que saliera. Gabriel recorrió la sala con la mirada y dijo: «Si van a acusarme de destruir una empresa, al menos tengan la cortesía de hacerlo cuando pueda escuchar la mentira completa». Daniel se puso de pie. «No tienes derecho a estar aquí». Gabriel dejó una memoria USB sobre la mesa. «Tengo más derecho que quienes la están vaciando». La palabra vaciando cayó sobre la sala como una piedra en agua quieta. Ricardo movió apenas la mandíbula. Claudia se adelantó antes de que Daniel respondiera. «Esto es absurdo. Gabriel está desesperado porque no consiguió dinero con su espectáculo». Valeria abrió su carpeta y distribuyó varios documentos a los accionistas. «No venimos a pedir dinero. Venimos a presentar indicios de desvíos financieros a través de proveedores vinculados a sociedades intermediarias». Daniel soltó una risa tensa. «Indicios. Eso es todo». Gabriel lo miró. «También hay pagos duplicados, contratos inflados y préstamos cruzados autorizados desde despachos que responden a Ricardo Santoro». Todos giraron hacia Ricardo. Él levantó las manos con calma ofendida. «He trabajado 40 años por esta familia. Me parece miserable que un muchacho resentido venga a ensuciar mi nombre». Gabriel se inclinó ligeramente hacia él. «Lo miserable no es que yo lo diga, es que los números lo digan mejor que yo». Alejandro tomó uno de los documentos, pero su vista se quedó atrapada en una firma de Ricardo repetida demasiadas veces. Recordó la prueba de ADN, la muestra entregada por su hermano, la seguridad con la que todos lo habían empujado a odiar a Gabriel. La duda ya no era una grieta, era una puerta abriéndose. Daniel sintió que el control se le escapaba y decidió atacar donde más dolía. «Hablas de números porque no puedes hablar de sangre», dijo, con la voz más alta de lo necesario. «Esta empresa lleva el apellido Santoro, y tú solo lo has usado como disfraz». Gabriel no respondió de inmediato. Miró a Alejandro, no a Daniel, como si el único golpe que importara todavía viniera del padre. «Durante años acepté que me llamaran intruso», dijo. «Acepté que me cerraran puertas, que me borraran de fotografías, que mi madre fuera recordada como una mujer sospechosa. Pero no aceptaré que usen esa mentira para cubrir un saqueo». Alejandro levantó la vista. «¿Por qué te importa?». La pregunta salió más baja de lo esperado, casi involuntaria. Gabriel se quedó quieto.
Porque Elena Santoro no fue una sombra decorativa en esta empresa. La sostuvo cuando tú confundías expansión con grandeza. La sostuvo cuando Ricardo ya te sonreía con un cuchillo en la mano. Ricardo golpeó la mesa. Basta, Gabriel, no se alteró. Eso mismo debiste decir el día que falsificaron mi vida. La reunión terminó sin resolución, pero con una fractura visible. Alejandro no firmó la orden de traspaso ejecutivo a Daniel. Tampoco defendió a Gabriel. Simplemente ordenó una auditoría interna y salió de la sala antes de que Claudia pudiera alcanzarlo. Para ella, ese gesto era una traición peor que un grito. Daniel la siguió al pasillo, furioso y humillado. Dijiste que esto estaba controlado. Claudia caminaba rápido, con los labios apretados. Y lo estará. Daniel la tomó del brazo. No me hables como si fuera un niño. ¿Por qué papá dudó cuando Gabriel mencionó la prueba? Claudia lo miró, con una dureza que no estaba acostumbrada a mostrarle. Porque Alejandro es débil cuando se trata de muertos. Daniel retrocedió un poco. No estás respondiendo. Ella respiró hondo y suavizó el rostro, recuperando su máscara de madre protectora. Daniel, todo lo que hice en esta vida fue para asegurar tu lugar. No permitas que Gabriel te robe también la paz. Pero esa palabra, también, quedó vibrando en la mente de Daniel. ¿Qué más podía robarle Gabriel? Si supuestamente nunca había tenido nada suyo. Esa noche, Daniel no fue a cenar con Claudia. Se encerró en el antiguo despacho auxiliar de la mansión y abrió por primera vez un armario que su madre mantenía cerrado con llave. No tuvo que forzarlo. Había visto demasiadas veces dónde guardaba la copia. Dentro encontró álbumes familiares, escrituras, cartas sociales y una caja de madera sin etiqueta. Al levantar la tapa, vio el nombre de Ricardo escrito en varias carpetas. No eran cartas románticas ni confesiones evidentes, sino recibos de transferencias antiguas, autorizaciones médicas, notas privadas y una fotografía de Claudia joven junto a Ricardo en Marbella, años antes de que ella entrara oficialmente en la vida de Alejandro. Daniel sintió una presión en el pecho, tomó una hoja doblada y leyó una frase manuscrita de su madre. Alejandro nunca debe saber qué muestra se usó. El papel tembló en sus manos. Daniel no entendía todo, pero entendió lo suficiente para empezar a tener miedo de su propio apellido. Detrás de él, la puerta crujió. Claudia estaba allí. No gritó, no corrió, solo dijo: hay verdades que destruyen más que las mentiras. Hijo. Daniel se giró lentamente, con los ojos llenos de una furia infantil y adulta al mismo tiempo. ¿Qué hiciste? Claudia entró y cerró la puerta. Te protegí. Daniel soltó una risa corta, casi rota, de que ella avanzó hacia la caja, pero él la apartó de un gesto. Claudia lo miró como si por primera vez viera a un extraño en lugar de a su hijo, de nacer sin lugar en una casa que desprecia a cualquiera que no tenga poder. Daniel tragó saliva. Ricardo, es parte de esto. Claudia no respondió. Ese silencio hizo más daño que una confesión. Daniel dejó caer una carpeta sobre el escritorio. Toda mi vida me dijiste que Gabriel era una amenaza. Y si la amenaza eras tú, la bofetada llegó antes de que Claudia pudiera detenerse. No fue fuerte, pero llenó la habitación de vergüenza. Ella misma pareció horrorizarse por su gesto, aunque no pidió perdón. Nunca vuelvas a hablarme así, susurró. Daniel se tocó la mejilla y por primera vez comprendió que el amor de su madre no era un refugio, sino una jaula construida con miedo. Mientras esa grieta se abría en la mansión, Valeria recibió una visita inesperada en su despacho. Un hombre con chaqueta barata y rostro cansado se presentó como antiguo mensajero del laboratorio que había gestionado la prueba de ADN años atrás. No quiso sentarse, no quiso café, solo dejó un sobre y dijo: yo entregué una caja que no debía entregar. Me pagaron para no hacer preguntas. Valeria mantuvo la calma, aunque el pulso se le aceleró. ¿Quién le pagó? El hombre miró hacia la puerta, como si esperara que alguien apareciera detrás de él. No vi a la señora Claudia, vi a Ricardo Santoro,
pero el dinero salió de una cuenta asociada a ella. Valeria pidió que firmara una declaración preliminar, pero él negó con la cabeza. Tengo familia. Entonces, añadió, algo que cambió el peso de toda la investigación. Había 2 sobres de muestra. Uno decía Alejandro. El otro no tenía nombre. Después del cambio, el sobre sin nombre desapareció. Cuando Gabriel llegó y escuchó la grabación autorizada de la conversación, no celebró. Apoyó ambas manos en la mesa. Bajó la cabeza y dijo, mi vida entera pudo depender de una etiqueta. La presión aumentó al día siguiente con una filtración en prensa. Un portal económico publicó que Gabriel había intentado chantajear al grupo Santoro con documentos falsos de su madre. La nota citaba fuentes familiares y hablaba de una supuesta inestabilidad emocional heredada de Elena. Gabriel leyó el artículo en el teléfono de Valeria sin cambiar el gesto, pero ella vio cómo se tensaba su garganta al llegar al nombre de su madre. ¿Quieren provocarte? Dio. Gabriel dejó el móvil sobre la mesa. Lo han conseguido. Valeria negó con firmeza. No. Quieren que ataques sin pruebas. Que parezcas el hombre resentido que describen. Gabriel caminó de un lado a otro. Mi madre no está aquí para defenderse. Valeria se acercó. Por eso debes defenderla bien. No rápido. Él la miró con rabia contenida. Y si esperar solo les da tiempo, ella sostuvo su mirada. Entonces movemos la pieza correcta. No todas. Aquella frase lo detuvo. Gabriel entendió que su mayor debilidad no era el odio, sino la necesidad de corregir en un día una injusticia de media vida. Alejandro también leyó la publicación. Estaba en la biblioteca, solo, con el teléfono sobre la mesa y la fotografía de Gabriel niño, todavía junto al cenicero. La frase sobre la inestabilidad de Elena le revolvió algo profundo. Durante años había permitido que el recuerdo de su esposa se ensuciara en conversaciones privadas. Pero verlo escrito para consumo público le pareció una profanación. Llamó a Claudia. Ella apareció con una serenidad demasiado ensayada. ¿Tú filtraste esto?, preguntó él. Claudia no fingió sorpresa. Solo indignación. ¿Cómo puedes preguntarme algo así? Alejandro dejó el teléfono frente a ella. ¿Por qué habla de Elena como hablaba tu círculo? Claudia palideció un poco. Elena no era una santa. Alejandro se levantó despacio. No te pregunté eso. Ella sostuvo el desafío. Ahora vas a defenderla, después de pasar años creyendo lo mismo. La frase lo golpeó porque era cierta. Alejandro no pudo responder. Claudia se acercó y bajó la voz. Gabriel no quiere justicia. Quiere verte arrodillado. Alejandro miró de nuevo la fotografía del niño. Quizá lo que me asusta es que tenga derecho a quererlo. La decisión llegó esa misma tarde. Gabriel se presentó en una rueda de prensa improvisada frente a la sede del grupo, no para revelar todo, sino para defender el nombre de Elena. Valeria intentó convencerlo de hacerlo por escrito, pero él necesitaba que su voz quedara registrada donde antes solo habían quedado las voces de otros. Los periodistas lo rodearon con preguntas agresivas. Está chantajeando a su familia. Busca una herencia. ¿Es cierto que doña Elena dejó documentos sin validez? Gabriel esperó a que el ruido bajara y dijo, no he pedido dinero, no he pedido cargo y no he pedido compasión. Solo he pedido que una prueba de ADN con cadena irregular deje de usarse para llamar infiel a una mujer muerta y bastardo a su hijo. La frase se extendió como fuego. Dentro del edificio. Alejandro escuchó la transmisión desde una pantalla sin poder apartar la vista. Claudia entró furiosa en su despacho. Tienes que detenerlo. Alejandro no miró a su esposa. No, esta vez quiero escucharlo hasta el final. Gabriel sabía que acababa de cruzar una línea. Al mencionar públicamente la irregularidad de la prueba, obligaba a Alejandro a elegir entre sostener la mentira o permitir una revisión independiente. También se exponía a demandas, ataques y nuevas humillaciones. Pero mientras hablaba, sintió por primera vez que no estaba defendiendo su orgullo, sino algo más limpio. Si Alejandro Santoro está seguro de que no soy su hijo, añadió, mirando directamente a las cámaras, que acepte una prueba nueva.
con custodia legal, testigos independientes y muestras tomadas de forma presencial, yo aceptaré el resultado. Él aceptará la verdad. La pregunta quedó suspendida sobre Madrid y entró en cada pantalla de la sede Santoro. Daniel, escondido en una sala vacía, la escuchó con el rostro blanco. En su bolsillo llevaba la hoja donde Claudia había escrito que Alejandro nunca debía saber qué muestra se usó. Por primera vez. Daniel no pensó en perder una herencia. Pensó en algo peor. Tal vez él también había sido construido sobre una mentira. Esa noche, Gabriel volvió a su apartamento pequeño en Lavapiés con la sensación de haber dejado una parte de sí mismo frente a las cámaras. Valeria lo acompañó hasta la puerta, pero no entró. Lo que hiciste hoy fue valiente. Dio. Gabriel apoyó la espalda contra el marco. Fue imprudente. Ella sonrió apenas. También, él miró la calle, las luces de los bares, una pareja discutiendo al otro lado, la ciudad, respirando, sin saber cuántas vidas podían romperse por una muestra cambiada. Si la prueba confirma que no soy su hijo, todo termina. Dio. Valeria lo observó con seriedad. No, si eso ocurre, seguirá siendo el hombre que defendió a su madre cuando todos preferían callar. Gabriel cerró los ojos, quiso creerle, pero una parte de él, la parte del muchacho expulsado bajo olor a lirios, seguía esperando que Alejandro apareciera solo para negarlo, una vez más. En la mansión Santoro, Alejandro tomó el teléfono y marcó a Valeria. Cuando ella contestó, él tardó varios segundos en hablar. Finalmente dijo, dígale a Gabriel que aceptaré la prueba. Luego miró el retrato de Elena en la pared y añadió, con una voz que ya no sonaba orgullosa, pero sí he vivido engañado. Quiero saber quién me enseñó a odiar a mi propio hijo. La prueba no se realizó en un hospital elegante ni en una sala diseñada para tranquilizar a familias ricas. Valeria insistió en una clínica privada con laboratorio certificado. Presencia notarial. Cámaras internas. 2 testigos independientes y una cadena de custodia que nadie de apellido Santoro pudiera tocar. Alejandro llegó acompañado únicamente por su abogado personal, con el rostro cerrado y un cansancio que le había envejecido 10 años en una semana. Gabriel ya estaba allí, de pie junto a una ventana estrecha, vestido de negro, sin mirar la puerta. Cuando Alejandro entró, los 2 hombres se quedaron inmóviles, separados por apenas unos metros y por 17 años de palabras imposibles de retirar. Gracias por venir, dijo Valeria, manteniendo el tono profesional. Alejandro miró a Gabriel, pero Gabriel no le devolvió el saludo. No vine por él, murmuró Alejandro. Gabriel respondió, sin girarse, tranquilo, yo tampoco vine por ti. Aquella frase dejó claro que la sangre podía probar muchas cosas, pero no podía reparar una infancia arrancada ni una madre enterrada bajo sospechas. La toma de muestras fue breve, casi cruel por su sencillez. Un hisopo, una firma, una fotografía, una bolsa sellada. Nada en aquel procedimiento parecía digno de haber destruido una vida. Alejandro observó cómo Gabriel firmaba con mano firme el consentimiento, usando el apellido Santoro sin temblar. Durante años, ese apellido había sido para él una herida abierta. Ahora parecía una piedra que se negaba a soltar. Cuando llegó el turno de Alejandro, el notario le pidió confirmar en voz alta su identidad. Alejandro Rafael Santoro Vidal, dijo él. Después, le pidió confirmar que aceptaba el resultado vinculante de la prueba bajo custodia independiente. Alejandro tardó un segundo. Sí. Gabriel lo miró entonces por primera vez. No había odio puro en sus ojos. Había algo peor, una distancia sin necesidad de gritar. Alejandro quiso decirle que no había dormido, que la duda lo estaba devorando, que el rostro de Elena lo perseguía en cada espejo, pero solo pudo preguntar si el resultado confirma lo que siempre creí. ¿Te irás? Gabriel sostuvo su mirada. Me fui hace años. Tú solo estás llegando tarde a la despedida. Claudia no asistió a la prueba, pero se movía por la mansión como una reina sitiada.
Había ordenado a Daniel que no saliera, que no hablara con periodistas, que no respondiera a llamadas de nadie que no fuera ella. Daniel obedeció durante media mañana, hasta que el encierro empezó a parecerle una confesión. Bajó al despacho auxiliar y volvió a revisar la caja de documentos. Esta vez no buscaba pruebas contra Gabriel, sino contra su propia historia. Encontró una carpeta con recibos de una clínica de fertilidad, fechas anteriores a su nacimiento y pagos realizados por una sociedad vinculada a Ricardo. No había una frase definitiva, pero cada papel empujaba la misma pregunta. Cuando Claudia lo encontró con los documentos abiertos, ya no intentó fingir. «Cierra eso», dijo. Daniel levantó la vista, pálido. «Dime que no soy hijo de Ricardo». Claudia respiró como si alguien le hubiera puesto una mano en la garganta. «Eres mi hijo». Daniel golpeó la mesa. «No te pregunté eso por primera vez». Claudia no tuvo una respuesta preparada, y ese silencio convirtió el cuarto en una tumba. Ricardo intentó actuar antes de que el resultado llegara. Convocó a Claudia en una suite discreta de un hotel cercano a la Castellana, donde habían firmado acuerdos más sucios que románticos durante años. Sobre la mesa puso pasaportes, efectivo y una memoria con copias de ciertos contratos. «Si Alejandro descubre todo, tú y yo caemos», dijo. Claudia lo miró con desprecio. «Tú caes por ladrón, yo caigo por madre». Ricardo soltó una risa baja. Qué palabra tan bonita para llamar al fraude. Claudia se acercó a la ventana y vio pasar coches bajo el cielo gris. «Yo hice lo que tenía que hacer para que mi hijo no terminara siendo el sobrino pobre tolerado en Navidad». Ricardo endureció el rostro. «Daniel es mi hijo». Ella se giró de golpe. «Daniel es mío. Tú solo fuiste el error que aproveché». La crueldad de la frase no lo hirió tanto como la posibilidad de perder el control. Ricardo abrió la memoria sobre la mesa. «Sí, me hundes. Diré que Elena sabía algo antes de morir y que Gabriel falsificó documentos con Valeria». Claudia lo miró sin parpadear. «Entonces, no entiendes nada. Gabriel no necesita falsificar. Ese es nuestro problema. Los resultados preliminares tardarían 48 horas. Pero la guerra no esperó». Claudia filtró a varios medios que Gabriel estaba presionando a un anciano vulnerable para acceder al patrimonio familiar. Ricardo, por su parte, movió dinero de varias cuentas antes de que la auditoría interna pudiera congelar operaciones. Valeria recibió notificaciones casi simultáneas y entendió que estaban quemando los puentes. Llamó a Gabriel y le pidió que fuera al despacho de inmediato. Cuando él llegó, ella tenía sobre la mesa una orden de preservación documental y una solicitud para convocar al Consejo Extraordinario. «Van a destruir lo que queda», dijo. Gabriel leyó los documentos con rapidez. «Entonces no esperamos a la prueba completa». Valeria negó. «Sin el resultado. Solo tenemos irregularidades». Gabriel levantó la vista. «Tenemos el miedo de ellos. A veces el miedo firma mejor que una confesión». Valeria lo miró con dureza. «No conviertas esto en una venganza improvisada». Él respiró hondo. «No lo haré». Pero mi madre dejó un segundo documento. ¿Verdad, Valeria guardó silencio demasiado tiempo? Gabriel entendió. «Ábrelo». El segundo documento de Helena no era una carta sentimental. Era una instrucción empresarial redactada con precisión dolorosa. Si Gabriel era negado públicamente y existían indicios razonables de manipulación de filiación, se activaría una revisión temporal de las acciones que Helena había dejado bajo custodia. Aquellas acciones no eran mayoría absoluta, pero sí suficientes para bloquear decisiones estratégicas del grupo hasta que se resolviera la disputa. Gabriel leyó cada línea sin respirar del todo. Ella sabía que intentarían mover la empresa antes de que la sangre hablara. «Dio». Valeria asintió. «Tu madre no estaba defendiendo solo tu apellido. También estaba protegiendo el grupo de una sucesión construida sobre una mentira». Gabriel cerró los ojos. Durante años había pensado que Helena lo había dejado con un misterio. Ahora comprendía que le había dejado una herramienta. Y eso dolía de otra manera. «Convoca al consejo», dijo. Valeria sostuvo su mirada.
Si haces esto, Alejandro pensará que viniste por poder. Gabriel guardó la carta con cuidado. Alejandro siempre piensa lo peor de mí. Esta vez no voy a organizar mi vida para proteger su comodidad. La reunión del consejo se celebró al día siguiente en la sede central, con un aire más cercano a un juicio que a una sesión corporativa. Alejandro llegó antes que todos y se sentó sin ocupar la cabecera. Daniel entró con el rostro demacrado, evitando mirar a Claudia. Ricardo fingió tranquilidad, pero sus ojos saltaron de los abogados a los sobres sellados que Valeria colocó sobre la mesa. Gabriel apareció sin escoltas, sin espectáculo, solo con la carta de Elena y una calma que aumentaba la tensión. Claudia tomó la palabra antes de que nadie se lo pidiera. Esto es una maniobra emocional y financiera. Gabriel está usando la memoria de una mujer muerta para atacar a una familia que ya sufrió bastante. Gabriel la miró. Mi madre sufrió en silencio para que tú pudieras hablar de familia con joyas pagadas por una mentira. Claudia palideció. Alejandro cerró los ojos. Ricardo golpeó la mesa. No permitiré insultos. Valeria se puso de pie. Entonces permitan documentos. Colocó ante el consejo la instrucción de Elena. Las irregularidades de la prueba antigua, los registros de pagos a sociedades vinculadas a Ricardo y la orden de bloqueo temporal de acciones. La sala dejó de respirar. Ricardo intentó desmontarlo todo con indignación, pero la indignación ya no bastaba. Un auditor externo, convocado por Valeria, explicó que los movimientos financieros tenían patrones consistentes de desvío y que varias sociedades receptoras compartían representantes con empresas cercanas a Ricardo. Alejandro escuchaba en silencio, cada vez más hundido en su silla. Claudia no miraba los papeles, miraba a Daniel, como si aún pudiera controlarlo desde la distancia. Entonces Daniel se levantó. Su voz salió baja, pero clara. Hay más. Claudia se puso de pie de golpe. Daniel, siéntate. Él no obedeció. Sacó del bolsillo una hoja doblada, la misma donde Claudia había escrito que Alejandro nunca debía saber qué muestra se usó. La dejó sobre la mesa con una mano temblorosa. Encontré esto en sus cosas. Ricardo perdió el color. Claudia dio un paso hacia su hijo. No sabes lo que estás haciendo. Daniel la miró con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Por primera vez. Creo que sí. Alejandro tomó la hoja, leyó la frase una vez, luego otra, y cuando levantó la mirada hacia Claudia, ya no era el esposo manipulable ni el patriarca orgulloso. Era un hombre al borde de comprender que todos sus años de odio habían sido cuidadosamente alimentados. En ese instante, Valeria recibió una llamada del laboratorio. No la contestó en la sala. Salió al pasillo con el notario y el abogado de Alejandro, siguiendo el protocolo acordado. Los minutos que tardó en volver parecieron una vida entera. Nadie habló. Claudia tenía las manos cruzadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Ricardo miraba la puerta como un animal buscando una salida. Gabriel permanecía de pie junto a la ventana, sin permitirse imaginar ninguna versión del futuro. Alejandro, sentado frente al retrato corporativo del fundador Santoro, sintió por primera vez miedo real. No miedo a perder dinero, no miedo al escándalo, miedo a haber asesinado el amor de su hijo con sus propias manos. Valeria regresó con un sobre sellado y el rostro serio. El informe final ha sido emitido y verificado por custodia independiente. Dio. Alejandro se levantó lentamente. Gabriel no se movió. El notario abrió el sobre. Revisó las firmas y leyó con voz neutral la frase que partió la historia de la familia en dos. La compatibilidad genética entre Alejandro Rafael Santoro Vidal y Gabriel Elena Santoro Márquez confirma una relación biológica de padre e hijo, con una probabilidad superior al 99,9%. Nadie gritó. El golpe fue demasiado grande para hacer ruido. Alejandro miró a Gabriel como si lo viera por primera vez y al mismo tiempo como si volviera a verlo niño, con una maleta en la mano, bajo el olor a lirios del funeral de Elena. Sus labios se movieron, pero no salió palabra. Claudia retrocedió un paso. Daniel se cubrió la boca.
No por Gabriel, sino por sí mismo. Porque si Gabriel era el hijo negado, entonces él era la pieza que había ocupado un lugar ajeno. Ricardo intentó hablar, pero Valeria lo detuvo con otro documento. Hay una segunda verificación solicitada sobre la muestra histórica atribuida a Alejandro en la prueba antigua. La muestra no coincide con el perfil genético del señor Alejandro Santoro. Alejandro giró lentamente hacia Ricardo. ¿De quién era Ricardo? No respondió. Daniel, con la voz rota. Hizo la pregunta que nadie quería formular. Era tuya. El silencio de Ricardo fue una confesión más brutal que cualquier frase. Claudia cerró los ojos. Y por primera vez pareció vieja. Alejandro dio un paso hacia Gabriel. Luego otro. Pero sus piernas fallaron antes de llegar. Cayó de rodillas frente a él. La imagen habría sido perfecta para la venganza si Gabriel hubiera querido saborearla. El gran Alejandro Santoro. El hombre que lo llamó bastardo, impostor y vergüenza familiar. Estaba arrodillado en una sala de juntas ante testigos, accionistas, abogados y el hijo que había expulsado. Pero Gabriel no sintió triunfo. Sintió un vacío enorme, una tristeza sin salida. Alejandro levantó el rostro con lágrimas que no se atrevía a esconder. Gabriel, Dio. Y esa sola palabra sonó como una vida desperdiciada. Gabriel no retrocedió, pero tampoco se acercó. No digas mi nombre como si acabara de devolvértelo un laboratorio. Alejandro bajó la cabeza. Perdóname. Gabriel cerró los puños. Durante 17 años había imaginado esa escena. En su imaginación, él respondía, con dureza perfecta, con una frase capaz de devolver cada humillación. Pero la realidad era más sucia, más humana y más triste. Mi madre murió sabiendo que no le creíste. Dio, yo crecí sabiendo que no quisiste mirarme. Y ahora quieres que una hoja de papel haga lo que tú no hiciste en media vida. Alejandro lloró en silencio. No sé cómo reparar esto. Gabriel lo miró con los ojos húmedos y la voz firme. Empieza por no pedirme que cargue también con tu perdón. Claudia intentó salir de la sala, pero Daniel la detuvo. No la tomó del brazo con violencia. Solo se puso frente a la puerta, con una determinación quebrada. No vas a huir. Dio. Claudia lo miró con una mezcla de amor, miedo y resentimiento. Todo lo hice por ti. Daniel negó despacio. No. Lo hiciste para no volver a ser nadie. La frase la hirió más que cualquier acusación legal, porque tocaba el centro exacto de su ambición. Ricardo fue escoltado por seguridad cuando intentó llevarse su teléfono y borrar mensajes. Valeria ya había solicitado la preservación de dispositivos y cuentas vinculadas. Alejandro seguía de rodillas, como si no supiera cómo volver a levantarse dentro de una vida que acababa de reconocer como falsa. Gabriel tomó la carta de Elena de la mesa y la guardó contra el pecho. Luego miró a todos, uno por uno. Se suspende cualquier traspaso de poder hasta que termine la auditoría. Ricardo queda fuera de toda función ejecutiva. Claudia no volverá a representar a esta familia en decisiones del grupo. Y Daniel se detuvo. Daniel cerró los ojos, esperando el golpe. Gabriel bajó la voz. Daniel tendrá que decidir quién es cuando deje de esconderse detrás de una mentira. Cuando Gabriel salió de la sala, Alejandro intentó levantarse para seguirlo, pero no pudo. Daniel fue quien lo sostuvo por el brazo, aunque ninguno de los dos supo qué significaba aquel gesto. En el pasillo, Valeria caminó junto a Gabriel sin decir nada durante varios segundos. Él parecía tranquilo, pero ella notó que respiraba con dificultad. Al llegar a las escaleras, Gabriel se detuvo y apoyó una mano en la barandilla. «Gané», dijo con una voz hueca. Valeria lo miró con tristeza. «No, la verdad ganó. Tú todavía estás sangrando». Gabriel soltó una risa breve, amarga. Pensé que cuando él supiera, algo en mí descansaría. Valeria no intentó consolarlo con frases fáciles. A veces la verdad no cura de inmediato, solo deja de envenenar. Gabriel miró hacia la sala cerrada, donde Alejandro seguía rodeado de ruinas. Pensó en Elena.
en su paciencia, en su último susurro, en el odio que también encadenaba. Después, bajó los escalones sin mirar atrás. La sangre había hablado, pero el hijo que Alejandro había recuperado en un informe ya no era el muchacho que podía volver corriendo a sus brazos. La noticia del ADN no tardó en salir de la sala de juntas. Aunque Valeria había intentado contenerla con acuerdos de confidencialidad y advertencias legales, en menos de 24 horas, Madrid ya hablaba del hijo negado de los Santoro, del hermano acusado de manipular una prueba antigua y de la esposa que había protegido una mentira durante años. Gabriel no encendió la televisión, no leyó titulares. Se quedó en su apartamento de Lavapiés, sentado frente a la mesa donde había extendido las cartas de Elena como si fueran piezas de una vida que por fin podía mirar sin miedo. Valeria llegó al atardecer con una carpeta nueva y lo encontró en silencio, con una fotografía de su madre entre los dedos. El consejo aceptó el bloqueo temporal de acciones, dijo ella. Ricardo queda suspendido de inmediato. Claudia no podrá intervenir en decisiones familiares ni corporativas mientras avance la investigación. Gabriel asintió, pero sus ojos no cambiaron. Valeria dejó la carpeta sobre la mesa y añadió: «Más suave, Alejandro pidió verte». Gabriel soltó una respiración lenta. Alejandro lleva 17 años llegando tarde. El encuentro ocurrió en la antigua habitación de Elena, no porque Gabriel quisiera sentimentalismo, sino porque Alejandro lo pidió como un hombre que ya no sabía dónde poner su vergüenza. La estancia había sido abierta, ventilada y limpiada, pero seguía conservando una delicadeza triste, como si la ausencia también tuviera muebles. Alejandro estaba de pie junto al tocador, con una caja de plata abierta ante él. Cuando Gabriel entró, el viejo empresario no intentó abrazarlo. Esa prudencia fue lo primero correcto que hizo. «Encontré esto», dio, mostrando unos pendientes de Elena y varias notas antiguas. «Tu madre guardaba copias de informes que yo nunca quise leer». Gabriel se quedó junto a la puerta. «Ella siempre leyó lo que tú preferías firmar». Alejandro bajó la mirada. «Lo sé». La frase era simple, pero no sonaba a defensa. Sonaba a rendición. Gabriel sintió un cansancio profundo, porque durante años había deseado ver a su padre sin orgullo, y ahora que lo veía así, no sabía qué hacer con aquel hombre roto. Alejandro no pidió perdón de inmediato, quizá porque había entendido, al fin, que esa palabra había perdido valor después de tanto daño. Caminó hasta el escritorio de Elena y tomó una hoja escrita de su puño y letra. «He preparado una declaración pública», dio, «no para limpiar mi nombre, para limpiar el de ella». Gabriel lo miró por primera vez con atención. Alejandro continuó, con la voz baja: «Voy a decir que Elena nunca me traicionó, que yo la condené sin una prueba limpia, que te expulsé siendo un chico y permití que el mundo dudara de tu origen porque era más fácil odiarte que aceptar que tal vez me había equivocado». Gabriel apretó la mandíbula. «Eso no me devuelve nada». Alejandro cerró los ojos. «No, pero tal vez deje de quitarte». El silencio que siguió fue menos violento que los anteriores. Gabriel miró el rostro de Elena en una fotografía del tocador y sintió que algo dentro de él, no curado, pero sí agotado de pelear, dejaba de empujar contra el pecho. La rueda de prensa se celebró 2 días después en la sede del Grupo Santoro. No hubo música, ni grandes pantallas, ni discursos de celebración, solo un atril, cámaras, periodistas y un hombre que había pasado la vida confundiendo autoridad con verdad. Alejandro apareció sin Claudia, sin Ricardo y sin Daniel a su lado. Llevaba un traje oscuro y el rostro de quien no había venido a negociar su imagen. Gabriel observaba desde una sala contigua junto a Valeria, sin intención de aparecer ante las cámaras. Alejandro empezó leyendo, pero pronto dejó los papeles. «Hace 17 años cometí el acto más cobarde de mi vida. Dio, negué a mi hijo Gabriel Santoro y permití que la memoria de su madre, Elena Márquez de Santoro, fuera manchada por una sospecha que yo acepté porque mi orgullo necesitaba un culpable». Los flashes llenaron el salón.
Alejandro no se detuvo. La nueva prueba de ADN confirma que Gabriel es mi hijo, pero ninguna prueba puede borrar lo que yo le hice. Por eso renuncio a la presidencia ejecutiva del grupo y solicito al Consejo que proteja la participación que Elena dejó bajo custodia de Gabriel. Gabriel escuchó aquellas palabras sin sonreír. Valeria lo miró de reojo, esperando quizá una reacción. Pero él solo mantuvo los brazos cruzados. «Lo está haciendo bien», dijo ella con cautela. Gabriel tragó saliva. «Lo está haciendo tarde». En la pantalla, Alejandro continuaba hablando. Nombró a Ricardo sin adornos. Confirmó que la auditoría externa había encontrado indicios graves de desvíos financieros y anunció que la empresa colaboraría con las autoridades competentes. También admitió que Claudia quedaba apartada de cualquier representación de la familia Santoro, pero la parte que más hirió a Gabriel llegó al final, cuando Alejandro levantó la vista hacia las cámaras y dijo: «Elena, si alguna vez estas palabras llegan a donde estás, quiero que el mundo sepa que no fuiste tú quien rompió esta familia. Fui yo». Gabriel tuvo que apartar la mirada. Durante años había querido que alguien dijera eso en voz alta. Ahora que al fin ocurría, sintió un dolor más limpio, como una herida lavada con agua fría. Ricardo no aceptó caer en silencio. Intentó presentar su suspensión como una conspiración familiar y contactó a antiguos socios para salvar parte de su influencia. Pero los documentos preservados por Valeria y la declaración de Daniel cerraron sus salidas más importantes. No fue esposado en una escena teatral ni arrastrado ante las cámaras, porque la vida real rara vez ofrece justicia con música de fondo. Fue citado, investigado, obligado a entregar dispositivos y expulsado de los despachos donde durante años había sonreído mientras robaba. Claudia, en cambio, eligió la altivez hasta el último minuto. Recibió a Gabriel una sola vez, en un salón lateral de la mansión, cuando ya sabía que perdería su lugar en el consejo familiar. «Vas a disfrutar viéndome fuera», dijo ella. Gabriel la observó sin odio visible. «No tanto como imaginas». Claudia apretó los labios. «Yo hice lo que cualquier madre haría por su hijo». Gabriel negó despacio. «No. Una madre protege a su hijo de la vergüenza. Tú usaste a Daniel para esconder la tuya». Daniel no defendió a Claudia esa vez. Estaba junto a la ventana, pálido, con ojeras y una madurez repentina que parecía haberle caído encima como una deuda. Cuando su madre salió del salón sin despedirse, él se quedó frente a Gabriel. Durante años se habían tratado como enemigos naturales, uno como heredero legítimo y el otro como amenaza incómoda. Ahora ambos sabían que habían sido piezas de un tablero movido por otros. «No voy a pedirte que me perdones», dijo Daniel. «Yo también te humillé». Gabriel lo miró con dureza, pero no con crueldad. Sí, Daniel aceptó el golpe. No sabía todo, pero sabía que algo estaba mal y preferí no mirar. Gabriel caminó hasta la mesa y dejó allí una carpeta. «Hay un puesto fuera de la dirección. En una fundación vinculada a Elena, no es poder. No es premio. Es trabajo. Puedes rechazarlo». Daniel abrió la carpeta con manos temblorosas. «¿Por qué harías eso?», Gabriel respondió sin suavizar. «Porque si yo convierto cada mentira que otros hicieron en una excusa para destruirte, terminaré pareciéndome a ellos». La reestructuración del grupo Santoro tomó semanas. Valeria guió cada paso con precisión, evitando que el escándalo devorara a empleados que no tenían culpa de las guerras familiares. Gabriel aceptó asumir la custodia activa de las acciones de Elena y ocupó un puesto estratégico provisional. No como un príncipe que volvía al castillo, sino como alguien que entraba en una casa quemada para decidir qué paredes podían mantenerse. Su primera orden fue revisar los contratos de proveedores pequeños que habían sido sacrificados por los desvíos de Ricardo. La segunda fue crear un fondo interno con el nombre de Elena para apoyar a trabajadores despedidos injustamente durante las maniobras financieras. Alejandro observó todo desde lejos, ya sin despacho principal, sin chofer oficial, sin el séquito que antes lo seguía por miedo o conveniencia.
Un día se acercó a Gabriel en un pasillo y dijo: «Tu madre habría estado orgullosa». Gabriel no se detuvo. «No uses su orgullo para acercarte a mí». Alejandro aceptó la respuesta sin quejarse. Ese también era un comienzo. El verdadero encuentro entre padre e hijo no ocurrió en la empresa, sino en el cementerio donde Elena descansaba bajo una lápida sencilla que Alejandro había evitado visitar durante años. Gabriel llegó al amanecer con flores blancas. Encontró a Alejandro allí, solo, sin guardaespaldas, arrodillado ante la tumba. Por un instante, el viejo empresario pareció el mismo hombre de la sala de juntas, destruido por la verdad, pero esta vez no estaba arrodillado ante Gabriel, estaba ante Elena. «Vengo cada mañana», dijo Alejandro sin volverse, «no para que ella me perdone, para recordar lo que hice cuando deje de dolerme un poco». Gabriel colocó las flores sobre la piedra. «No quiero odiarte toda mi vida», dijo al fin. Alejandro cerró los ojos, y una lágrima le cayó sin ruido. «Eso es más de lo que merezco». Gabriel miró el nombre de su madre grabado en la lápida. «No lo hago por ti». Alejandro asintió. «Lo sé». Durante varios minutos no hablaron. El silencio ya no era una pared, era una distancia honesta. Meses después, la mansión Santoro dejó de ser el teatro de una mentira y se convirtió en algo más incómodo, pero más verdadero. Claudia se marchó a una casa en la costa. Lejos de los salones donde había reinado con miedo, Ricardo enfrentó las consecuencias de sus actos sin el apellido como escudo absoluto. Daniel trabajó en la fundación de Elena, al principio con torpeza, luego con una humildad que nadie esperaba de él. Alejandro renunció a recuperar el lugar que había perdido y empezó a construir una relación con Gabriel sin exigir nombre. Abrazo ni comida familiar de domingo. A veces le enviaba informes de la empresa con una nota breve. A veces Gabriel respondía solo con correcciones. A veces no respondía. Valeria, que se había convertido en mucho más que una abogada para Gabriel, lo acompañó una tarde a cerrar la habitación de Elena. «¿Estás listo?», preguntó ella. Gabriel miró por última vez el tocador, las cartas guardadas, la fotografía de su madre. «No», dijo, «pero ya no necesito vivir dentro de esta herida». El aniversario siguiente del Grupo Santoro no tuvo gala. Gabriel pidió una ceremonia pequeña para empleados antiguos, sin prensa de sociedad ni discursos grandilocuentes. En el vestíbulo principal se colocó una placa con el nombre de Elena Márquez de Santoro y una frase sencilla: «La verdad también es una forma de herencia». Alejandro asistió desde la última fila. No intentó ocupar el centro. Cuando terminó el acto, se acercó a Gabriel con pasos lentos. «¿Puedo preguntarte algo?». Gabriel asintió. Alejandro tragó saliva. «¿Algún día volverás a llamarme padre?». La pregunta quedó entre ellos sin exigencia, desnuda y dolorosa. Gabriel miró al hombre que lo había perdido, al hombre que al fin estaba aprendiendo a no pedir lo que no había ganado. «No lo sé», respondió, «pero hoy no voy a irme». Alejandro bajó la cabeza, aceptando ese pequeño milagro como si fuera una fortuna inmensa. Gabriel miró la placa de Elena y entendió que conservar el apellido Santoro ya no significaba cargar con la crueldad de su padre. Significaba devolverle a su madre la verdad que le habían robado. Why. Por primera vez en muchos años, el apellido no le pesó como una condena.